Hermano, sea bienvenido esta noche. Tome su Biblia, por favor, su esfero, su libreta de apuntes. Busque Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10, versículo 23 al 25. Donde dice la palabra del Señor. Ha sido nuestros versículos lema de esta semana. Dice la palabra: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Cómo nos vamos a estimular? ¿Cómo nos vamos a considerar los unos a los otros y animar al amor y a las buenas obras? Pues no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de nuestro Señor Jesucristo. En medio de estas situaciones de pandemia, de crisis, yo creo que todos podemos estar más convencidos que nunca que Cristo viene pronto, ¿verdad? Que Cristo está a las puertas, que estamos en los últimos tiempos, que las señales se han cumplido y que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y recibiremos y seremos recibidos por Cristo Jesús nuestro Señor en las nubes. Es lo que dice la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice: mire, ustedes saben que vengo pronto. No nos distraigamos. No hagamos cosas que nos saquen del objetivo, del propósito de Dios. Es que, hermano, Cristo está a las puertas. Y esto ya no se trata de mí, esto ya no se trata de usted, esto se trata del propósito de Dios, de las almas. Esto se trata de usted y yo y la salvación en Cristo. Esto se trata de que alcancemos a muchos, porque el tiempo se acorta, porque los días son malos, dice la palabra de Dios, y los días son acortados. De eso se trata estos días. Ya no se trata de usted, salgámonos de ahí, salgámonos del egoísmo. Ya no se trata de mí, ya no se trata de cuán grande puedo ser o cuán reconocido o cuán importante o cuánto dinero, posesiones o alcances pueda tener yo. Ya no se trata de eso. El día del Señor está cerca. Ahora, por favor, enfoquémonos en lo que deberíamos estar enfocados. Ahora, por favor, enfoquémonos, iglesia del Señor, en mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, considerándonos unos a otros, estimulándonos al amor, a las buenas obras, hermano, y dejándonos perfeccionar por el Señor. De eso deberíamos ocuparnos. Ya no de los egoísmos, ya no de las competencias, de las contiendas, de que yo soy mejor, de que allá no son buenos, de que esta denominación sí, pero esta no, y esta aquí tampoco, y que allí crispetos y que allá livianos, y no. Baste ya el tiempo pasado, hermano, ya no más para hacer las cosas que no agradan a Dios. Baste ya. Yo creo que fue suficiente ya de religiosidades. Yo creo que fue suficiente ya de estar juzgando, condenando, sentenciando a los demás. Ya basta, dice el Señor. No más, ese tiempo ya pasó, por favor. Ese tiempo de estar juzgando, condenando, estando pendiente de los demás y no de mí mismo, a ver qué hace o qué no hace mi hermano, para decir si sí o si no. No, ya ese tiempo no más. Ya el tiempo de estar juzgando, determinando qué ministro es de Dios y qué no, y cuál no, ya no más. La palabra del Señor dice que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Y juzgamos son las cosas, mas no las personas. Así que usted y yo, que sabemos que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado, al cual le pertenecemos, está cerca. Pues, hermano, ocupémonos de lo que realmente vale la pena. Ya no más en vivir en nuestros placeres, ya no más en vivir para nosotros mismos.
ya no más en vivir lo que yo quiero vivir. Es que no, pues sí, yo voy a la iglesia, pero es que, ay, no soy capaz de dejar a esta muchacha. Sigo en fornicación, sigo en adulterio, el cigarrillo, el licor. Y sí, yo sigo al Señor, pero a mi manera, a mi manera. O sea, vive su propio evangelio. Un evangelio personalizado, un evangelio paralelo. No, baste ya eso. Ya no hay tiempo, iglesia. Ya no hay tiempo. Estamos a punto. Usted y yo no sabemos si es esta noche. Usted y yo no sabemos si es ahora mismo. Tal vez no alcance a terminar de predicar. No lo sabemos. Tal vez sea en un año, en un mes. No lo sabemos. No tenemos ni idea. Pero de que está cerca, está cerca. Y de que el que ha de venir, vendrá, vendrá. Nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de distraernos en las cosas que no convienen. Dejemos de distraernos en las cosas que no agradan al Señor. Dejemos de distraernos en lo que nos separa del Señor. Y más bien enfoquémonos en la palabra y en todo lo que el Señor diga. No lo que el hombre diga. No lo que el señor pastor o el señor apóstol o el señor profeta diga. No. Todo lo que mi Señor Jesucristo diga a través de su palabra, le voy a poner atención, lo voy a obedecer. Me voy a determinar a eso. No más palabras de hombre, no. Palabras de Dios. Así me incomoden, así me confronten y así me desarmen la vida, voy a obedecerlas. Porque quiero vivir para el Señor, quiero vivir para Cristo. Porque cuando Él venga me quiero ir con Él. Eso es. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En ese tiempo también se daba ese fenómeno. También habían personas que dejaban de congregarse, decían no vuelvo a la iglesia, no sé, tal vez los argumentos no hayan cambiado mucho, tal vez los argumentos sean los mismos, ¿no? Tal vez en ese tiempo también decían no, Dios está en todas partes, yo puedo desde aquí de mi casa orar. Pero los consejos que el Señor viene dando aquí a través del escritor es que no nos dejemos de congregar, no dejemos de congregarnos. Ayer se lo decía, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos congregarnos físicamente aquí? Hagámoslo. Listo, a raíz de las circunstancias no alcanzó a inscribirse, no alcanzó cupo, vale, pues entonces nos disciplinamos. Entonces nos organizamos para que en la casa de verdad nos congreguemos, como que estuviéramos acá. Saquemos el tiempo, apagamos televisor, o bueno, si lo va a proyectar en el televisor el culto, no hay problema. Ponemos en silencio los celulares y como que estuviéramos acá, nos sentamos, decimos amén, cantamos, aplaudimos, damos gloria al Señor y recibimos y sufrimos la bendita palabra de nuestro Dios. Pero es eso, hermano, es que podamos entender lo que el Señor quiere decir. Que es tan importante el acuerdo, la unidad, el contacto, el compartir unos con otros. Porque aún esas cosas que se presentan entre los hermanos, aún esas fricciones, aún esos malos entendidos, aún esas cosas que pasan, son necesarias. Eso de que algún hermano por ahí tal vez débil en la fe, no lo sé, entonces estuvo pendiente, miró al hermano, a la hermana y resulta que no lo saludó, la hermana o el hermano iba pasando pensando en otra cosa y no lo saludó y se cargó, y la hermana dijo no, pero estos hermanos, mire, y se enojó. Eso es necesario, ¿sabe por qué? Porque se pone de manifiesto lo que somos. Porque se pone de manifiesto lo que tenemos en nuestra alma, lo que tenemos, mi hermano, en nuestro corazón, lo que somos de verdad. Ahí se pone de manifiesto. Sí, le repito, esas cosas son necesarias. Pero bajo una cobertura y bajo una enseñanza correcta y un ánimo correcto de agradar al Señor. Esas cosas son necesarias. Y le digo que bajo un ambiente correcto porque si no hay una instrucción correcta, si no hay
una educación, un seguimiento, un acompañamiento del ministro que Dios haya puesto, el ministerio que haya puesto allí, pues entonces esas cosas al final se vuelven el diario vivir, ¿no? Lamentablemente, si no hay un buen ambiente, si no hay una buena administración de las personas que Dios puso a cargo de esa congregación, un buen pastoreo, un buen ejemplo, pues entonces los chismes, las peleas, las contiendas se van a volver el pan diario de esa congregación. Pero lo que el Señor nos enseña y nos dice y nos muestra es que usted y yo debemos estar donde Dios nos puso, donde Dios nos plantó, quedarnos ahí y que podamos tener un buen ambiente, una buena administración. Y como le digo, que esas cosas que le comento pues son necesarias también. Esos malentendidos, esos roces, esas fricciones entre los hermanos también son necesarias, porque si usted y yo estamos bien instruidos, vamos a querer agradar a Dios y esas cosas no van a prosperar. Se van a presentar, sí. Se van a dar, se van a suscitar, sí, pero no van a prosperar. En la congregación, en la vida del hermano, de la hermana, no van a prosperar. Porque somos iglesia del Señor, somos hermanos maduros en Cristo que queremos agradar a Dios. Entonces, cuando pasan esas cosas, sí, tal vez viene el enojo, tal vez viene la carga, la dificultad, pero no lo dejamos prosperar. Inmediatamente vamos a Dios y le decimos: Señor, míralo como me siento, mira lo que me hizo mi hermano, me siento ofendido, me siento mal. Y hablamos con Dios y le entregamos todas nuestras cargas. Y finalmente, libres, sanos, hermano, podemos ir a nuestro hermano y, como dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Entonces, si somos una iglesia bíblica, que no vivimos para nosotros, que no somos un club social, sino que somos la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a la Biblia, entendemos esos principios y esas cosas no prosperan. Inmediatamente buscamos al hermano, a la hermana, así seamos nosotros los que nos creímos ofendidos, no importa, vamos y la buscamos, le hablamos: ¿cómo está mi hermano? Le quiero confesar que mire, yo ayer esperaba que usted me saludara y usted me pasó por un lado, casi me pisa, hermano, y no me saludó. Y yo me sentí tan mal y yo me enojé, hermano, con usted. Pero quería confesárselo y decirle que no tengo nada en contra de usted, que lo perdono y que el Señor me ha enseñado, entonces lo amo en Cristo Jesús. Oh, tremendo. Esa es una iglesia gloriosa. Esa precisamente es una iglesia gloriosa. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Seamos así y no carnales, que entonces el chisme prospera, que entonces la contienda, el enojo, las enemistades, los pleitos, las envidias prosperan. No, no seamos así, seamos espirituales. Le repito, suceden, pasan, se suscitan estas cosas, sí, pero no prosperan. Pero no prosperan, no prosperan en la congregación, porque inmediatamente buscamos solucionarlo en la presencia de Dios. Qué bueno que lo podamos hacer de esa manera. Y qué bueno que podamos entender el propósito de Dios. No dejemos de congregarnos. Es tanto como que el Señor nos dice: déjense moldear, déjense formar. Comparta con la gente, aún con los que a usted no les gusta mucho. Comparta, es necesario eso. Porque así vamos a poder ser formados. Porque así el Señor va a poder poner de manifiesto las cosas que tenemos. Y como somos una iglesia que amamos a Dios, que somos espirituales, entonces no nos vamos a juzgar, entonces no nos vamos a condenar, a decir: ay, pero mire, hermano, usted ayer se le salió la ira y me gritó carnal, hijo del día. No, ya no. Ya somos un cuerpo, ya somos una iglesia unida, un solo cuerpo somos nosotros. Y entonces el que falla: me gritaron, el hermano, la hermana, el director, alguien se enojó, me habló feo, me subió la voz. Yo, como una persona espiritual, no reacciono, no soy reactivo, no correspondo tampoco a eso, más bien reacciono y camino bajo principios bíblicos y no
por emociones, entonces agacho la cabeza, me humillo. Y la próxima vez que vea a mi hermano, a mi hermana, le voy con amor, ya habiéndolo perdonado, habiéndola perdonado, con amor le voy a hacer caer en cuenta, porque somos un equipo, somos un cuerpo, y yo necesito que usted esté bien. Y usted necesita que yo esté bien. Entonces no nos vamos a atacar, no nos vamos a agredir, no nos vamos a condenar, no, vamos a ayudarnos. Entonces con amor exhortamos, amonestamos si es necesario al hermano, al líder, al que sea. Mi hermano, quiero decirle algo. Mire, la Biblia dice siempre con la palabra, por favor. Y usted ayer se le brotó una vena aquí y otra acá, se puso rojo. Se le notaba la ira, mi hermano. Vamos a trabajar en eso porque eso no puede ser así. Pero es que no, mire, la Biblia dice esto, mi hermano. El Señor nos quiere mansos y humildes. Vamos a trabajar en eso. Yo le puedo ayudar. Hagamos equipo, metámonos en ayuno. Empecemos un proceso para identificar la raíz de esa ira, de esa frustración que usted expresa a veces. ¿Nos ayudamos? Y entonces no habría el orgullo de la otra parte de decir, ¿cómo que le ayudo? Entonces usted es mejor que yo, ¿o qué? ¿Se está creyendo mejor que yo? No, somos uno. Y lo que yo no tengo, usted lo tiene. Y lo que usted no tiene, tal vez yo lo tenga. Y le puedo ayudar. Para eso somos equipo. Para eso somos uno. Ayer ese versículo 24 me gustó mucho. Y considerémonos unos a otros. Todo se trata de la unidad, ¿verdad? Todo se trata de unidad, de que nos ensamblemos. El 1997 del griego, que es la palabra a la que hace referencia en este versículo cuando se refiere a congregarnos, dice, significa colección completa. Oiga, apúntelo. Colección completa quiere decir. Colección completa, congregar, reunión. Quiere decir recoger sobre el mismo lugar. Recoger sobre el mismo lugar. Quiere decir descanso, quiere decir dirección. Quiere decir también conducir juntos. Coleccionar o reunir. Guardar, juntar, convocar. ¿Sí? Me gusta mucho esa palabra inicial, la que leímos, la referencia inicial, que es la 1997, que dice colección completa. ¿Sabe a qué hace referencia esto? ¿Sabe a qué hace referencia? Hace referencia como a un rompecabezas. Y eso me gustó mucho. Hace referencia en las palabras que me relacionan allí para darme el significado de congregarnos. Dice colección completa y hace referencia como a piezas de rompecabezas. ¿Sí? Por eso estos días y sobre todo ayer yo le hablaba de ensamblarnos. Congregarse es tener la colección completa, es ensamblarnos tal cual como cuando tenemos todas las fichas de un rompecabezas, tal cual como cuando tenemos todas las fichas completas. Si falta una, el rompecabezas no está completo. Si falta una, la idea del rompecabezas, el diseño, la imagen no está completa. Permítame usar ese ejemplo, ¿sí? Para que podamos entenderlo. Usted podrá tener uno mejor, pero me interesa que me entienda. Si usted tiene un rompecabezas, sobre todo esos rompecabezas gigantescos, no sé si usted tiene uno o lo ha visto, son unos rompecabezas gigantes, hermano, hay unos que tienen 1000 y pico de fichas, impresionante. Y la gente se demora meses armando eso, bueno, días si se le dedica. Pero si falta una sola ficha, pueden estar el resto, que si falta una sola ficha, ahí se va a ver el hueco, ahí se va a ver el incompleto, ahí se va a notar, sí. Pero es que hay 999 fichas, solo falta una, sí, no importa, pero esa una se nota. Falta. Y a eso se refiere la Biblia cuando habla de congregarse, a eso se refiere la palabra griega, cuando habla de congregarse, tener la colección completa, juntarnos, ensamblarnos, el rompecabezas, las fichas completas, unidas, ensambladas. Que no falte nadie, que no falte ninguno.
Y es por eso que es tan importante, mi hermano, esta parte, sí, que pareciera que fuera conveniencia mía, que soy el pastor, quiero ver la iglesia llena. No, mire, hay cosas que yo le tengo que enseñar a usted, aunque parezca yo el beneficiado. Tal como las primicias, yo le tengo que enseñar a usted. Así como me lo enseñaron a mí, yo lo aprendí y por ello he sido bendecido. Yo se lo tengo que enseñar a usted. Y le tengo que enseñar que las primicias le traen bendición. Así como el diezmo es la llave que abre la puerta a las bendiciones económicas, porque honramos a Dios. Así como que si usted es generoso, hermano, con el dinero, Dios le va a dar mucho más y lo va a prosperar y lo va a sobreabundar. Y parezco yo el beneficiado, pero somos todos los beneficiados. Sobre todo usted y yo que obedecemos, porque Dios ama al dador alegre. Le estoy poniendo solo un ejemplo, ¿sí? Le estoy poniendo solo un ejemplo de esto. Pero parece que el hecho de que nos congreguemos fuera yo el beneficiado. Y me gusta, me encanta verlos aquí. Por supuesto que sí. Me encanta ver la congregación llena. Quisiera que volviéramos a organizar las sillas, que nos lo volvieran a permitir y ver nuevamente ese auditorio lleno. Por supuesto que sí. Pero todos somos beneficiados. Porque cuando usted, mi hermano, habla conmigo, porque cuando usted me llama la atención, porque cuando usted me dice una palabra de parte de Dios, porque cuando yo puedo decirle lo que Dios me inspire a decirle, ay, todos somos formados, todos nos vamos encajando cada uno, somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos, nos necesitamos. Entonces, qué bueno, qué bonito, mi hermano, que como le decía ayer, pongamos como todas estas citas bíblicas y todos estos argumentos sobre la mesa y que usted mismo, usted misma, mi hermano, mi hermana, nos pongamos a estudiarlas y nos pongamos a mirarlos y que nadie nos convenza, que no sea yo el que los convenza, que sea la palabra de Dios la que nos convenza. Y que usted y yo estudiemos allá solitos y leamos, y pero por qué y cómo, y miremos, escudriñemos y vayamos aquí y a la concordancia y a todo, mi hermano, podamos ir y poder nosotros finalmente sacar una conclusión personal que nosotros por la palabra descubrimos y nos convencimos. No importa que no me guste, es lo que dice la Biblia, esta es la conclusión que yo saco, punto. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Vaya por favor a Efesios capítulo número 4, Efesios capítulo número 4, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire el proceso y mire el procedimiento que hace el Señor. Empieza primero diciéndonos: despojémonos del viejo hombre, despojémonos de todas esas cosas tan feas que a veces nos quieren tomar, nos quieren invadir. Despojémonos del viejo hombre. Dejémonos renovar la mente, porque yo tengo que renovarme la mente para poder ser renovado yo como persona. Y vistámonos ahí sí entonces del nuevo hombre, para que entonces desechemos la mentira, para que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire lo que dice el Señor. Tenemos que ser transformados. ¿Para qué? Pues para que nos hablemos verdad. ¿Para qué el Señor nos está haciendo referencia aquí de que seamos transformados? Dejémonos transformar. El Señor nos dice: dejémonos cambiar para que nos relacionemos bien, para que no nos digamos mentiras, para que hablemos bien, para que hablemos verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos, nos necesitamos, somos un cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Para eso el Señor nos transforma, no para irnos a guardar a la casa. No, para que demos ejemplo, para que salgamos al mundo, le mostremos a la gente cómo vivir, le mostremos a la gente cómo vivir, cómo se vive según la Biblia,
pero también para que compartamos con nuestros hermanos y hierro con hierro nos afilemos, y amigo con amigo, persona con persona, hermano con hermano, nos afilemos, nos perfeccionemos los unos a los otros, Dios nos perfeccione y podamos, mi hermano, llegar a ese punto, llegar a esa medida que dice el Señor que tenemos que llegar. Mire, devuélvase unos versículos por aquí, en el mismo capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 15. Ahí antecito nada más. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó. Si usted lee versículos anteriores, se da cuenta que está hablando de Cristo, de mi Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué este diseño de Dios? A fin, con el propósito de perfeccionar a los santos. A mí, el Señor me llama santo. Dios usa los ministerios para perfeccionarme. Escúcheme, yo que porque soy pastor, entonces estoy en la cima de la cadena alimenticia. Estoy arriba y yo ya no tengo que recibir de nadie. Mentira. Por eso nos debilitamos y el diablo nos engaña. Dios nos guarde. No, yo también tengo que ser perfeccionado. Y Dios ha puesto ministerios a mi alrededor para perfeccionarme a mí como persona, como ministro, como hijo de Dios. Ese proceso sigue, por supuesto. Y el Señor constituyó esos ministerios para perfeccionarnos a usted y a mí, para la obra del ministerio. Mire, el objetivo es que usted y yo seamos ministros donde quiera que vayamos. No necesitamos ser ordenados en una iglesia. No, usted es un ministro, dice la palabra de Dios, que todos tenemos el ministerio y la palabra de la reconciliación. Somos ministros de Dios, somos servidores de Dios, que donde vayamos, hermano, podamos mostrarle a la gente que Cristo vive en nosotros y cómo es una persona con Cristo en el corazón. Que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hace un ministro. El ministro de justicia, el ministro de esto, son personas que se encargan de cosas, que se encargan de áreas. Y cuando el Señor dice que todos somos ministros de reconciliación, es que usted y yo con nuestra vida tenemos que mostrarle a la gente que Dios nos ama y que a pesar de nosotros nos perfecciona, nos cuida, Él está con nosotros y que asimismo Él quiere hacer con ellos. Y llevarle la buena noticia a todas las personas. Eso es. Y el Señor nos quiere perfeccionar para ello, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que construir, no destruir. Y entonces el que falla, el que cae, lo pisoteamos y lo destruimos. No. Fuimos llamados a edificar, a construir para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros? ¿Por teléfono? ¿En la casa? No. Mientras podamos, es necesario, es vital que nos congreguemos. Sí. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y póngale cuidado, ¿para qué? Hasta que todos, incluye ministerios, incluye ministros, incluye líderes, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, imagínense. No, impresionante. Tenemos que llegar a creer en una misma cosa, hermano, dejar de estar. Es que realmente es vergonzoso que las personas que no son cristianas tengan que decir: ustedes no saben ni dónde están parados. Porque este dice una cosa, este dice otra, pero el otro le contradice y el otro dice que lo que dijo este no es verdad, que es del diablo, y el otro lo manda para el infierno y mantenemos agarrados de las mechas. ¡Qué vergüenza! Pero el Señor dice que puso los 5 ministerios para perfeccionarnos, para edificarnos, para que alcancemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos por fin nos rindamos a la palabra y podamos deponer, hacer a un lado nuestros conceptos, criterios
y podamos rendirnos a la palabra, solo Cristo. Y entonces allí es el punto de llegada, ahí sí. Hasta, imagínense, a fin y hasta. A fin, ¿cuál es el propósito? De perfeccionarnos y de edificarnos. ¿Y hasta cuándo el Señor nos va a perfeccionar y nos va a edificar? Pues hasta que seamos perfectos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo el Señor. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean astucia con astucia las artimañas del error, bueno, etcétera. De ahí el Señor empieza a hablar de eso. ¿Para qué el Señor pone los ministerios? Para que adquiramos madurez, para que seamos edificados, para que conforme a la palabra y no conforme al criterio de algún hombre, de algún ministro, pues seamos edificados, pues aprendamos y crezcamos en el Señor. Y dejemos de ser niños fluctuantes, hermanos, llevados por toda doctrina. Que alguien salió con algo nuevo y allá corremos. Que alguien dijo que venga, que aquí sí está la palabra profética y que aquí sí le voy a decir qué va a pasar mañana. Y entonces ahí corre el cristiano. No, ya no más. Para que no seamos niños fluctuantes, ahí como la onda del mar llevados para acá, y entonces por acá hay emoción, me voy para allá, se acabó la emoción acá y allá acá, entonces me voy para acá. Niños, ¿cómo es un niño? Un niño superficial. Un niño ve un hombre siempre le pongo este ejemplo, con una ropa sucia y no dice, él es un mecánico, él es una persona que arregla los carros y por su trabajo es, no. Él mira, dice, papá, un loco. Mamá, un loco, y le da miedo. El niño juzga por las apariencias, por lo que ve. Y el Señor dice, dejemos de ser niños. Dejemos de estarnos señalando, de estarnos atacando. No, para eso el Señor puso los 5 ministerios, para perfeccionar a los santos. Concluyamos mirando, mis hermanos, y teniendo como una lista de versículos donde usted y yo podemos entender que el Señor quiere que nosotros nos ensamblemos en la reunión, en la asamblea de los santos. Y desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Se puede ir a Deuteronomio capítulo 12, versículo número 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Le está dando el Señor al pueblo de Israel instrucciones. Allá donde ustedes lleguen a la tierra prometida, la tierra que ustedes van a poseer, todos esos lugares donde las naciones paganas adoraban a sus dioses, los van a destruir, los van a derribar. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Escuche lo que dice el versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, imagínense. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No hagamos así, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Imagínense, el Señor le estaba describiendo y les estaba dando instrucciones para cuando estuvieran allá. Cuando lleguen allá, cuando lleguen a su reposo, a la tierra prometida, van a hacer esto. No van a hacer como a ustedes se les dé la voluntad.
el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Imagínense. A mí me parece supremamente claro. Desde el Antiguo Testamento el Señor promovía, nuestro Dios promovía que la gente se reuniera, que hicieran asamblea, que estuvieran juntos, unánimes, que se reunieran en pos de Jehová nuestro Dios. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis, etcétera, etcétera. Desde el Antiguo Testamento está esa palabra, esa ordenanza, esa intención de Dios. Y podemos ver muchas citas bíblicas, ¿sí? Vamos a dedicar estos 12 minuticos que nos quedas a leer. Vamos a leer mucho. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Búsquelo, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión. ¿Qué es comunión? Tenemos una común unión. Algo nos entrelaza a usted y a mí. Algo nos une. Algo como que estrecha nuestros lazos. Tenemos comunión los unos con los otros. Sociedad significa esa palabra comunión. En el griego 2842 significa sociedad, significa participación, significa interacción social, significa beneficio, significa contribución. Tremendo. Otra vez, esa palabra comunión significa sociedad, participación, interacción social o beneficio, compañerismo, contribución. Eso quiere decir comunión. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. No tenemos problema en compartir unos con otros. Entonces ese argumento de que es que yo no me congrego porque en la iglesia hay un poco de hipócrita, sí, pues el Señor nos llamó fue a eso, ¿no? A perfeccionarnos. Y si usted detecta que alguien está siendo hipócrita, su deber y mi deber como miembros del cuerpo de Cristo es ayudar a edificar a esa persona, hacerle caer en cuenta, enseñarle, instruirlo, edificarlo para que se corrija y juntos crezcamos en el Señor y todos podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué bonito esto. Dice la palabra, Hechos, capítulo 15, versículo número 40. Hechos 15, 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Note algo. Note que a veces el Señor se refiere en la palabra iglesia para la edificación de la iglesia. Se está refiriendo a todo su cuerpo en el mundo. Pero en estas palabras y en estos versículos dice que Pablo pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Se está refiriendo a lugares específicos de reunión. Sí, sencillo. Lugares de reunión, lugares específicos de reunión. Sí. Hacían reuniones en las casas. Así fue que empezó el ministerio y la reunión de los santos, de los apóstoles, de los discípulos. Se reunían en las casas, compartían el pan, compartían todas las cosas. Pero como le describí ayer, así como en ese tiempo, así mismo hoy, si las cosas son de Dios, entonces eso va a crecer. Muchas personas van a querer estar ahí, van a querer aprender, van a querer reunirse y la casa va a quedar pequeña. Y lo mismo pasaba en ese tiempo de los apóstoles. Empezaban en casas, finalmente no cabían, se reunían demasiado, tenían que construir o tener una tienda, un lugar más grande donde pudieran reunirse. Y por eso era que Pablo establecía iglesias, establecía lugares, congregaciones, lugares de reunión, lugares de culto a Dios. Y era lo que hacía y lo que la Biblia está diciendo, que iba por algunos lugares confirmando a las iglesias. Ahí dele la vuelta a la página 16:5 de Hechos.
Y vuelve y nos repite así. Lo puede leer desde el 4, 16:4 dice, y al pasar por las ciudades, sigue hablando de Pablo, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Sí vio? Todos los días aumentaban. Empezaban a congregarse en las casas, pero aumentaban en número cada día. Y no había lugar que los contuviera. Finalmente tenían que dedicar un lugar para ello, para que todos cupieran. En las plazas, no sé, pero se reunían. Primero a los Corintios 4:17. Primero a los Corintios 4:17 dice la Biblia, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Este versículo, y le dejo la tarea para que usted lo estudie completo, lea los versículos anteriores. ¿Qué está haciendo Pablo en este momento? Poniendo un pastor en una congregación. Y les está diciendo, mire, les dejo a Timoteo. Les he enviado a Timoteo, él es mi hijo amado y fiel en el Señor, lo he formado. Él es de mi entera confianza para que los pastoree, para que sea su pastor ahí en ese lugar, en esa iglesia, ahí donde ustedes están. Y resulta que el Señor afirmaba a todas las iglesias. Él os recordará en mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces habían campañas, entonces habían lugares de culto, claro que sí. Hechos 2:1 dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes juntos. Ahí pasaban las cosas. Mire que relaciono este versículo con el Salmo 133:1. Donde todo el Salmo me habla de eso, de la unidad, de cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, sin contiendas, sin debates, sin peleas. Habitar los hermanos juntos en armonía, y dices, es lo mejor. Y finalmente de ese Salmo dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y acaso no es verdad? Pues resulta que los apóstoles, el Señor los mandó a estar reunidos juntos. Y no solo juntos, sino unánimes, con un mismo sentir. Y fue allí donde Dios envió bendición y vida eterna. Y fue allí donde el Señor envió el Espíritu Santo de Dios, que los impactara, que los llenara y los revistiera por dentro y por fuera de poder de lo alto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban unánimes juntos. ¿Por qué? ¿Casualidad? No. ¿Por qué Jesús los mandó a estar juntos? Les dijo, váyanse a Jerusalén y estésen allá. Juntos, estésen allá. Y esperen la promesa del Padre. Y ellos se fueron y estuvieron juntos allá en Jerusalén, como Jesús se los mandó. Y ahí descendió el Espíritu Santo. Cosa tan tremenda. Primero a los Corintios, vuelva otra vez a Primero a los Corintios, capítulo número 16. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Más versículos donde podemos ver y habla el Señor de las iglesias. 16:19 dice la palabra, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahí están las dos cosas, lo que le vengo diciendo. Las iglesias empezaban en las casas, pero finalmente crecían en número y eran constituidas. E inevitablemente tenían que constituirlas. Inevitablemente. Y Pablo en este versículo habla de las dos cosas. Dice, las iglesias en Asia os saludan. Los lugares de culto, los lugares de reunión los saludan. ¿Sí?
Y también Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Estaba iniciando una congregación allí. Tremendo, poderoso esto. Finalmente, podemos ver Hechos capítulo 11. Dice la palabra, Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Saulo de Tarso, el Señor lo estaba formando, el Señor lo estaba tratando, lo había convencido de tal manera, y ahora lo estaba transformando, lo estaba formando. ¿Y cómo? Por Dios, ¿cómo estaba formando a Saulo? ¿Cómo? Pues envió a los discípulos a que fueran por él. Bernabé, que era uno de los discípulos, de los que hacían la obra del Señor, de los colaboradores, fue por él, fue a buscarlo. ¿Y para qué fue a buscarlo? Para tenerlo cerca, para formarlo. Fue a buscar a Saulo y lo halló y lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. La iglesia de Antioquía, la iglesia de ese lugar, eran bastantes, eran personas, era un grupo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oh, tremendo. A mí me parece un suceso histórico. La primera vez que la gente llamó cristianos a los discípulos. Estaban congregándose, estaban enseñando la palabra, se enseñaban los unos a los otros, se congregaban. Saulo, tremendo hombre de Dios que luego formado fue, se congregaba allí, se congregaban los apóstoles. Y yo creo que tenemos suficiente, hay más, pero sobre todo lo que le digo, mi hermano, revisemos, estudiemos, escudriñemos, analicemos. No le crea a un hombre, no me crea a mí, no se deje convencer por mí. Usted mismo vaya a la palabra, estudie, sé que va a encontrar muchas más citas bíblicas y convénzase de lo que de verdad dice la palabra del Señor. Amén. Yo estoy convencido de que es necesario y es de vital importancia de que nosotros como iglesia de Cristo nos congreguemos. Es lo que le entiendo al Señor.